y vamos a continuar con el tercer nivel de intervención, que es el nivel grupal. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de intervención grupal, hay dos fórmulas habituales, ¿no? Una que tiene que ver con la terapia de grupo y la segunda con los grupos de apoyo. O también uno puede decir con una intervención más bien a nivel psicosocial. Acá, ¿no? Obviamente hay diferencias importantes entre lo que es la terapia de grupo y el grupo de apoyo. Cuando nosotros estamos hablando de una terapia de grupo, estamos hablando de personas que integran este grupo, que tienen problemáticas o motivos de consulta que son similares o que comparten, ¿no? Una misma temática, una misma sintomatología, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no? Ahí todos los integrantes de este grupo tienen, por una parte, objetivos personales de intervención, pero el foco está en la co-construcción, ¿no? De de un objetivo lo suficientemente amplio que abarque o que integre los objetivos específicos de intervención terapéutica. Entonces es un nivel de intervención de un nivel de complejidad mayor que lo que es un grupo de apoyo. ¿Ya? En el grupo de apoyo lo que hay ahí es personas que comparten una determinada condición, pero que lo que se busca finalmente es que este grupo se independice del terapeuta y opere de manera autónoma para que puedan acompañarse a lo largo del tiempo compartiendo experiencias de vida o resolviendo algunas circunstancias específicas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ocurre habitualmente es que el grupo de apoyo se conforma al alero, por ejemplo, de la institución o de la iniciativa, pero después dejan de requerir el apoyo de quien los organiza y funcionan con un plan autónomo, con objetivos y con una estrategia que ellos mismos van definiendo a lo largo del desarrollo o del crecimiento del grupo. ¿Ya? En general, esta forma de intervención tiene efectos muy positivos en los integrantes del grupo, principalmente, ¿no? Porque permite la solidaridad entre los distintos integrantes. Cuando nosotros hablamos, ¿no? de el impacto que tiene la intervención grupal, tiene efectos positivos muy, muy significativos. En primer lugar, cuando hacemos una intervención grupal, nos permite, en términos prácticos, aumentar la cobertura. Es decir, en vez de atender a 10 personas de manera individual, trabajo con esas 10 personas en el mismo tiempo y por lo tanto puedo llegar a un público mayor. ¿Ya? Esa es una primera, de alguna manera, beneficio práctico, concreto de aumento de la cobertura. Pero también hay una interacción entre los distintos integrantes del grupo. Es decir, permite que no solamente el avance del grupo dependa de quien dirige el grupo, sino que también del intercambio de saberes y de conocimientos entre los mismos integrantes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en las intervenciones grupales es que alguien presenta alguna situación, requiere resolver algo, requiere entender lo que está pasando, y probablemente muchos de los integrantes del grupo han vivido experiencias similares y transfieren al grupo sus aprendizajes, su conocimiento. Y eso ayuda a las personas que todavía no han logrado superar esa dificultad, están en proceso de resolver. Entonces yo incorporo aprendizajes de alguien que ya lo resolvió, y eso me sirve. Pero además tiene un impacto importante porque ese que lo resolvió es similar a mí. Por lo tanto, ahí compartimos experiencias, y no me lo está diciendo alguien que es ajeno o muy distinto a mi experiencia, sino que me lo está diciendo un par. Entonces, el mensaje cobra un impacto mucho más importante, que es que se lo diga solamente, por ejemplo, el terapeuta.
también, ¿no? Implica ampliar la red de relaciones y de solidaridad. ¿Ah? Muchas veces pasa que la persona se integra a un grupo, ¿ah? Y ese grupo pasa a ser un espacio de pertenencia significativo, ¿ah? Que a veces trasciende incluso a lo que motivó la construcción de ese grupo, ¿ah? Sino que me ayuda, ¿no? Por ejemplo, a resolver otros temas. ¿Ah? Estoy pensando, ¿no? En un grupo de cuidadores, por ejemplo, de cuidadores informales, que se reúnen ahí para trabajar respecto al desgaste del cuidador, ¿ya? Entonces, por una parte, ese es el foco esencial desde donde se construyó ese grupo, pero también tiene efectos en otros ámbitos. Por ejemplo, la gente se puede pasar datos de dónde obtener recursos, de dónde tener insumos de manera más fácil, ¿no? Entonces también hay un intercambio de información que mejora otros aspectos más allá del foco esencial que unió a ese grupo. ¿Mm? También el grupo implica siempre la construcción de normas, ¿ya? Una de las principales tareas cuando uno trabaja en una intervención grupal es una co-construcción de las normas, de las reglas del juego, es decir, qué cosas se van a permitir al interior del grupo y qué cosas no se van a permitir. ¿Mm? Por ejemplo, tiene que ver con los espacios de atención, si se va a aceptar o no se va a aceptar, por ejemplo, la integración de nuevos miembros, bajo qué condiciones, qué pasa cuando alguien transgrede las normas que el mismo grupo ha definido como importantes, ¿no? Entonces, el grupo de alguna manera funciona como un regulador social, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Cuando uno hace una intervención grupal, lo primero es definir estas normas, estas reglas del juego, para que todos los integrantes se sientan partícipes de este espacio y se sientan dueños de este espacio. Es decir, no solamente yo debo respetar las normas de los otros, sino que también yo pongo aquí en escena aquellas cosas que para mí son importantes para poder vivir esta experiencia del grupo de una manera beneficiosa. ¿Mm? Tiene que ver con el respeto, también tiene que ver con el resguardo, ¿no? A los temas privados que se conversan en un espacio grupal y que no deberían salir de ese espacio. Porque en la medida que esa información sale a otros lugares no protegidos, lo que ocurre ahí es que hay de alguna manera un atentado a la seguridad. Y por lo tanto la gente ya no va a tener la confianza de compartir temas personales porque no tienen la certeza de que todos los integrantes del grupo hagan un buen uso de esa información. Entonces, quien dirige el grupo tiene que tener mucha claridad respecto a esos elementos y que de alguna manera supervisar que a lo largo de las sesiones grupales, de los distintos encuentros, ¿no? Se mantenga el respeto o tener que recordar las normas que el grupo se dio originalmente o revisar si hay algunas normas que necesitamos incorporar o eliminar para que el grupo siga creciendo. Entonces, es un tipo de intervención que tiene muchísimas ventajas, pero también requiere de algunas exigencias. O sea, no todos los problemas o no todas las personas se benefician o benefician a otros de la participación en grupo. Uno de los primeros elementos que son claves es que quienes integran el grupo deben tener la capacidad mínima de autorregulación. Es decir, que su comportamiento no va a ser disruptivo, que atente contra la dinámica del grupo. Entonces, por ejemplo, pasa, ¿no? Que a veces en las intervenciones grupales hay personas que de alguna manera se arrojan cierto rol de juzgar el comportamiento de los otros o de querer tener un rol protagónico y eso hace que los otros se desmotiven en participar porque sienten que ellos están más bien como espectadores que como miembros activos del grupo. Entonces, también quien dirige debe tener la habilidad suficiente para poder regular ese tipo de comportamientos al interior. Si hay alguien muy disruptivo, debería, por lo tanto, beneficiarse de otro tipo de intervención y no de la intervención grupal. Acá, quien construye el grupo, ¿no? Debe tener muy claro cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión para participar en el grupo, es decir, cuáles son los requisitos que estos integrantes del grupo deben tener
para participar en este grupo y cuáles son aquellos factores que hacen que, o aquellas variables que hacen que esta persona no pueda participar en el grupo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, si estamos haciendo una intervención grupal respecto a la elaboración de un duelo. Estamos haciendo un grupo de duelo y lo que estamos ahí es trabajando, ¿no?, esa experiencia de duelo de manera colectiva. Pero probablemente ahí, si hay alguno de los integrantes de la familia que esté transitando por una depresión, de una depresión muy compleja, probablemente esa persona no se beneficie de una intervención grupal y requiera de una intervención más bien de tipo individual. La persona no se va a beneficiar, pero tampoco va a beneficiar al grupo. Entonces, se requiere un nivel, digamos, de equilibrio de los integrantes para que efectivamente esto clave del grupo, que sea el aprendizaje colectivo, se permita. Dudas con este tipo, ¿no?, de trabajo, que probablemente es uno de los trabajos que más se realizan con los distintos grupos etarios y tiene una potencia importante en las personas mayores. ¿Alguna duda aquí? Parece que no. Y vamos al nivel más macro, que es el nivel de intervención comunitaria en temática gerontológica. Acá el objeto de intervención no son las personas en particular, sino que es la comunidad en general, ¿ya? Acá lo que se busca con una intervención de este tipo, ¿no?, como dice ahí, es modificar el medio que viven las personas, con la finalidad de ayudar a muchas personas a prevenir o resolver problemas que adquieren o adquirir nuevas capacidades. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, ¿no?, lo que necesitamos es que por ejemplo, ¿no?, el respeto que exista respecto a la experiencia de las personas mayores, es decir, una revalorización de la experiencia en la vejez. Entonces, estamos trabajando respecto a los prejuicios que tiene la sociedad respecto a este grupo en particular. Entonces uno puede decir, ahí se puede construir, ¿no?, una intervención comunitaria que permita, ¿no?, la integración de este grupo, y que permita de alguna manera una relación de solidaridad entre los distintos integrantes de la comunidad. También ahí plantea que hay dos formas básicas también, que es introducir cambios en instituciones o programas o crear nuevos servicios. Lo que ocurre habitualmente en una intervención comunitaria es que cuando los interventores o el nombre que uno le quiera poner, los facilitadores, ¿no?, llegan a un espacio comunitario, lo primero que deben comprender es que ellos son ajenos a la comunidad. Por lo tanto, la primera etapa de intervención comunitaria, con cualquier grupo etario, es el proceso de instalación, es decir, que la comunidad los valide como interventores, que les dé la autoridad para poder trabajar con ellos. Entonces hay una primera construcción de confianza para efectivamente partir el trabajo comunitario. Lo que ocurre aquí también es que la comunidad plantea un problema. Entonces, lo que uno debe hacer ahí es identificar con claridad las distintas lecturas que los integrantes tienen del problema para co-construir, ¿no?, a un objetivo que le dé sentido a toda la comunidad en particular y no a un grupo o a una persona, ¿ya? A veces lo que se busca con eso es visibilizar un problema y colectivamente construir una solución que mejore la calidad de vida. O también, a veces lo que se busca es visibilizar un problema para que ciertas figuras de autoridad, estoy hablando a nivel local, por ejemplo, puedan reconocer, validar ese problema y construir un programa que permita resolver esa situación.
¿Ya? Entonces, acá, ¿no? Por ejemplo, la introducción o cambios en instituciones y programas en hospitales, escuelas, centros de salud, en prisiones. Por ejemplo, uno puede pensar, ¿no? Que a nivel comunitario, los adultos mayores pueden requerir que las prestaciones, por ejemplo, en términos de salud mental, se adecúen a las necesidades específicas de los adultos mayores. Entonces, para llegar a eso, primero se necesita conocer cuáles son las necesidades de esa comunidad respecto a la salud mental, cuáles son las barreras de acceso que tienen, cuáles son las soluciones que ellos consideran que son más pertinentes dada su realidad local, y con esa información puedan acceder, por ejemplo, ¿no? A las personas que trabajan en el centro de salud de la localidad a plantear esa situación y reorganizar, por ejemplo, el programa de salud mental en una vertiente específica para los adultos mayores o construir un programa en particular, ¿ya? Entonces, es interesante ahí porque es una relación donde es de colaboración entre la comunidad y los prestadores de servicio, o los que tienen la posibilidad de construir esos programas. ¿Mm? Eh, entonces, es interesante la intervención comunitaria porque de alguna manera lo que hace es empoderar a las personas organizadas, para poder modificar elementos estructurales de su forma de vida. Cuando hablamos de una intervención comunitaria, ¿no? Lo que estamos diciendo que las personas y la sociedad tenemos una relación desequilibrada del poder. Es decir, hay personas o grupos de personas que tienen la posibilidad de acceder a espacios de influencia en la sociedad que les permiten sentirse de alguna manera dueños o con el control de su destino. Pero hay otras personas o grupos de personas que sienten que la relación entre ellos y el colectivo es muy desigual. ¿Ya? Y dentro de esos grupos, lamentablemente, ¿no? Podemos ver que el grupo de los adultos mayores es un grupo que todavía no ha tenido el suficiente avance en términos de empoderamiento. ¿Mm? Ha tenido algunos avances, han habido iniciativas interesantes que lo que han hecho es visibilizar sus necesidades y hacer una demanda social que ha tenido una respuesta. Por ejemplo, cuando ocurrió en Santiago, ¿no? Esto de la marcha de los bastones, que ocurrió como una solicitud de los adultos mayores para tener beneficios en el transporte público. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Los adultos mayores sentían que su trato era desigual respecto al acceso a el transporte en las condiciones que ellos la necesitaban. Se organizaron, eh, visibilizaron socialmente esa demanda, ¿ya? Y la convirtieron en una solicitud que fue acogida, y lo que generó modificaciones en términos de rebajas en los pasajes, ¿no? Del sistema de transporte. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, ¿no? Hay veces que es necesario visibilizar una necesidad para que pueda haber un cambio respecto a eso, ¿no? Probablemente muchas de iniciativas, por ejemplo, legales, se construyen a partir de las demandas sociales, ¿ya? Algo que no es visto por los espacios de poder, en la medida que es visibilizado, genera un nuevo equilibrio en la relación ahí, y esa demanda tiene una respuesta que resuelve un problema de un grupo de personas en particular. ¿Ya? Entonces, la intervención comunitaria lo que busca es trabajar en este equilibrio de poder entre la sociedad y los sujetos, ¿no? Por lo tanto, uno puede decir lo que hace la intervención comunitaria es avanzar en el empoderamiento, y también avanzar en la inclusión social. ¿Ya? Es decir, que los grupos marginados, que los grupos excluidos puedan hacerse presentes, ¿no? en la sociedad, y por lo tanto puedan integrarse y beneficiarse de la relación entre todos los integrantes de una sociedad, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de esta relación entre la sociedad general y los distintos grupos, uno dice, bueno, no todos los grupos están integrados de la misma manera en la sociedad. Y aquí está este ejemplo que probablemente muchos de ustedes han visto, ¿no? Esta gráfica. Cuando lo que ocurre, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, ¿no? Donde hablamos de la segregación, uno dice, bueno, aquí al interior del grupo hay un grupo de personas que participa de espacios de poder. Es decir, de alguna manera sus necesidades son reconocidas por la sociedad y son resueltas. Pero hay un grupo que es marginado. Históricamente, ¿no? Uno puede decir las personas que tienen alguna discapacidad, que tienen alguna necesidad de apoyo especial o que pertenecen, por ejemplo, a un grupo que tenga, no sé, personas con discapacidad intelectual, personas con dificultad de movilidad, personas que pertenecen a algún grupo social en particular, que de alguna manera no participan de la fiesta social, sino que están aparte, están en un gueto. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre eso, decimos que tenemos una sociedad que es segregada. En el fondo, las normas benefician a un grupo y dejan fuera a otros, no la consideran. ¿Ya? Cuando uno dice, bueno, partimos, ¿no? En esta mirada de exclusión, en otra de segregación, es decir, en la primera, ¿no? Quedan fuera los distintos, en la otra quedan fuera los distintos, pero de alguna manera tienen espacios diferenciados. De alguna manera, entre la exclusión y la segregación, uno puede decir, la diferencia está en que en unos no son visibilizados y en otros son visibilizados, pero no integrados plenamente. ¿Ya? Entonces, hay espacios para uno y espacios para otro. Uno puede, el clásico ejemplo, ¿no? Que ocurría en Estados Unidos antes de la ley civil, ¿no? Donde existía el transporte público, pero hay transporte para blancos, transporte para negros. O espacios para mujeres o espacios para hombres, espacios para los nacionales, espacios para los extranjeros, que están diferenciados. Entonces uno dice, bueno, avancemos un poco y uno dice, avanzamos hacia la integración, es decir, ya este grupo distinto los integramos a la sociedad, pero los integramos en espacios separados, no los integramos como un igual con el grupo dominante. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, ya, participan, por ejemplo, del sistema educativo, pero en un sistema educativo especial. Entonces uno podría decir, si lo pensamos en las personas mayores, uno puede decir, ya, qué bueno que las personas mayores no quieran seguir educándose y capacitándose, pero hacemos espacios educativos diferenciados para personas mayores y para personas más jóvenes. No estamos negando la posibilidad de la educación, pero en espacios diferenciados. Distinto es con el último cuadrante, el de la inclusión, donde la propuesta es que los espacios deben estar construidos para todos. Por ejemplo, uno piensa en algo que ha ido ocurriendo con este tema de las adecuaciones arquitectónicas para las personas con movilidad reducida. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo ahí? Lo que ha ido ocurriendo es que definimos que el espacio público es de todos, por lo tanto, que todos, independientemente si yo camino solo o sola, o si necesito bastones, o si necesito silla de ruedas, o si tengo dificultades visuales y necesito un tipo de señalética distinta a que si soy sordo o a si no lo soy, entonces digo ya, cuando yo construyo el espacio, pienso en toda la diversidad humana y por lo tanto construyo el espacio para que todos, independientemente de sus particularidades, puedan ocuparlo. Entonces es interesante porque la inclusión implica un ejercicio, ¿no? De sacarnos de nuestra forma habitual de comprender las cosas. ¿Ya? Entonces
Entonces uno dice, por ejemplo, un espacio educacional inclusivo debería estar abierto a que las personas, independientemente de su condición, en términos, por ejemplo, de edad, en este caso, pudieran participar, ¿ah? Y que no hubiera unas normas que digan que hay espacios educativos para jóvenes o para personas mayores. ¿Mm? Entonces, lo que aspiran, ¿no? De alguna manera, las sociedades más modernas es a la inclusión plena de todos los ciudadanos. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, la intervención comunitaria lo que busca, ¿no? Es ir avanzando, ¿ah? En los espacios de integración. Y un ámbito de la gerontología que trabaja en esta lógica es la gerontología comunitaria. ¿Ya? La gerontología comunitaria, ¿no? Primero lo que nos muestra es que hay se instala, ¿no? Dentro de la gerontología más bien crítica, ¿no? Y dice que el contexto cultural, ¿ah? Es relevante para comprender la experiencia de envejecimiento. Y por lo tanto, ¿no? Ellos señalan ahí que es un desafío político respecto a modificar o eliminar las barreras que implican una desventaja para las personas mayores. ¿Mm? También hay un reconocimiento explícito, ¿no? Aquí de la diversidad en la vejez y por lo tanto, cómo es que nosotros no solamente pensamos en políticas de envejecimiento desde un tipo de envejecimiento, sino que incorporamos la diversidad de envejecimientos. ¿Mm? Lo que busca, como dice ahí, es interpretar un contexto, un momento histórico y un sujeto producido para poder impactar en un cambio social e individual. Es decir, lo que busca acá es entender la complejidad del envejecimiento en un contexto en particular y cuáles son las variables que en ese momento histórico y en ese contexto cultural operan como barreras para la plena inclusión. Intervenir desde ahí, ¿no? Y cuando hablamos, por supuesto, de intervención en este nivel, estamos hablando de este concepto de empoderamiento. Cómo es que los grupos excluidos van aumentando su poder, ¿ah? Para poder, de alguna manera, en este gallito sociedad sujeto o grupo de sujetos excluidos, ir avanzando a espacios mayores de participación. Estos autores, ¿no? Arias y Yacoub, lo que nos plantean es que hay tres dimensiones del empoderamiento. ¿Mm? La primera es una dimensión personal, dice, ¿no? Que requiere el desarrollo de confianza y control de sí, la creencia en la propia capacidad individual, el control psicológico o la capacidad de influencia sobre las situaciones de la vida cotidiana o la participación. Acá es importante que las personas mayores reconozcan que ellos pueden hacer algo para modificar el estado de situación. ¿Ah? O sea, si yo creo que la circunstancia es inmodificable, o si creo que yo no tengo nada que hacer, que la cosa es así nomás, la realidad es así, no hay nada que hacer con eso, probablemente yo no pueda activar ninguna acción de cambio, porque estoy derrotado de partida, ¿no? Por lo tanto, lo primero es trabajar respecto al empoderamiento personal, es decir, qué tanto se sienten las personas capacitadas para poder generar este cambio a nivel individual. Porque si no, yo no voy a participar, porque siento que es una batalla perdida. En el segundo nivel, respecto a las relaciones próximas, dice, donde resulta necesario el desarrollo de la capacidad de negociar o influir frente a otros para que puedan tener un alto nivel de incidencia sobre el sujeto. Dice, los pequeños grupos generan empoderamiento. Entonces, acá las personas ya salieron, ya dijeron, sí, yo creo que yo puedo hacer algo por este cambio, pero yo necesito convencer a otros para que efectivamente hagamos fuerza colectiva para avanzar. Entonces, lo que ocurrió probablemente con esto de la marcha de los bastones es que algunas personas mayores
les pareció que era injusto el cómo se resolvía el tema del transporte público para ellos, y lo que hicieron es pensar que podían hacer algo para cambiar. Y probablemente esos fueron los líderes, ¿no? Y esos líderes convencieron a otros para que se sumaran a esta causa y pasaran a la tercera dimensión, que es la dimensión colectiva, ¿no? Donde este grupo empoderado, con fuerza, lo que hace es instalar en el espacio público y hacer visible un problema que antes la sociedad en general no veía, pero ahora es capaz de ver y por lo tanto ya no puede hacer que no existe, porque está puesto en escena y por lo tanto hay que buscar la solución. Entonces, si ustedes se fijan, es necesario pasar desde lo individual hacia lo colectivo para generar, ¿no? este cambio cultural. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Para qué nos importa a nosotros esta intervención comunitaria con las personas mayores? Porque una de las grandes demandas que han existido desde que se ha hablado del tema de envejecimiento a nivel mundial y también a nivel local, y lo que plantean las convenciones internacionales, las convenciones regionales, lo que plantea también la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es el derecho a la participación y a la plena integración de las personas mayores. Entonces, la participación, ¿no? Dice, es un proceso permanente de formación de opiniones sobre problemas de interés común. Es decir, cuando un grupo está excluido, no tiene participación social, cuando sus demandas o cuando sus necesidades no son visibilizadas por la sociedad en general, ¿ya? Entonces, para que sean visibilizadas, ¿no? Se implica que este grupo tenga un espacio en la sociedad para ser escuchado, ¿ya? Entonces, por una parte dice, tiene que ver con que las personas mayores necesitan continuar participando socialmente, pero no solamente porque eso mejora sus relaciones afectivas, sino que eso también implica avanzar a espacios de poder y toma de decisiones para que sus demandas y sus necesidades tengan una respuesta en el espacio público que modifique su vida en las variables más estructurales, ¿no? Que son las leyes, las normas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que sabemos es que la participación social de las personas mayores es importante, pero sobre todo a través de instancias como los clubes de adultos mayores. Pero en general la participación ha ido o ha estado focalizada en espacios más bien recreativos y sociales. Y hay menos participación social en otros ámbitos que tienen que ver con los espacios de poder. Entonces, la participación social tiene distintos niveles. Uno es la participación social en la comunidad cercana, pero otro es la participación social o la validación social en la sociedad en general y qué tanto son escuchados ellos respecto a los otros grupos que también están demandando cambios, ¿no? en las estructuras de poder. Entonces, cuando hablamos de la participación social, como yo les decía, ¿no? Hay algunos que son más locales, por ejemplo, ¿no? Cuando los adultos mayores se organizan, por ejemplo, al alero de las juntas de vecinos, para poner en la palestra, para poner en la agenda, ¿no? de esa organización local ciertas demandas. Uno puede decir, por ejemplo, no sé, como mayores de la villa tanto, lo que necesitamos es que nos pongan, qué sé yo, un semáforo en tal esquina para poder ir a cruzar, no sé, al supermercado. O necesitamos que ciertas veredas, ¿no? sean mejoradas para disminuir el riesgo de caída y facilitar nuestra autonomía en el espacio público. Entonces, son demandas locales, pero que requieren de una organización de ese grupo. ¿Para qué? Para que entre todas las demandas que tiene la Junta de Vecinos, de los niños, los jóvenes, las mujeres, etcétera, etcétera, también el tema de los adultos mayores esté presente. ¿Ya?
También la participación, lo que es habitual, ¿no? Es las relaciones entre la amistad y también las actividades lúdico-recreativas. ¿Ah? O sea, cuando uno dice, bueno, los grupos de adultos mayores han hecho un aporte significativo a la calidad de vida de los adultos mayores, eso es efectivo, ¿no? Les permite conocer a otros adultos mayores, les permite organizar actividades recreativas, organizar viajes, no sé, jugar a la lotería, que es lo que se hace habitualmente, juntar recursos para hacer alguna actividad social, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. ¿Ah? En algunos casos también esos grupos se organizan para acceder a beneficios en el ámbito de salud. Por ejemplo, logran que la municipalidad les contrate, no sé, podólogos para que los vayan a ver o para que les contrate, no sé, un monitor de actividad física para que los mantenga activos. ¿Mm? Eso se mantiene en ese nivel. Pero hay menos grupos participando en espacios donde tienen un nivel de impacto en términos de que sus demandas se conviertan en políticas públicas. ¿Mm? Una de las formas en las cuales hay participación de los adultos mayores en este tipo de instancias son los grupos de adultos mayores organizados que participan en las municipalidades, ¿no? O también los grupos de adultos mayores que participan de manera organizada en el consejo, perdón, en el consejo consultivo del SENAMA, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, donde lo que ocurre ahí es que las organizaciones tienen una representación en este espacio que es el SENAMA. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de participación social, debemos pensar, bueno, ¿en cuál de estos niveles hay una buena participación y cuáles todavía hay espacios de crecimiento que necesitan ir siendo abordados? ¿Mm? Probablemente, ¿no? Como ocurre con todos los grupos, los espacios de poder sean aquellos espacios donde todavía, ¿no? hay menos participación de los grupos históricamente más excluidos. Hablamos de participación social, que no es blanco o negro, ¿no? ¿Dudas con esto, chiquillos? No, Perfecto. profesora. Muchas gracias. Y nos vamos ya a lo último, ¿no? Que cuando estamos hablando de participación social, estamos hablando de este concepto, ¿no? De inclusión y exclusión. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de inclusión y exclusión, no podemos pensar que la inclusión o la exclusión es blanco o negro, es decir, la gente está excluida 100% o incluida 100%, sino que hay distintos ámbitos de inclusión y exclusión. ¿Mm? Acá el modelo que sacaron unos docentes de la Universidad de Chile, ¿no? Que nos habla de cómo podemos entender la inclusión y exclusión de los grupos humanos. En este caso los vamos a ver con los adultos mayores, pero este modelo es aplicable a cualquier grupo humano. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de inclusión o exclusión primaria, decimos que la modalidad de participación en salud, educación, justicia, economía, arte, etcétera, etcétera, es decir, el acceso de los adultos mayores a las prestaciones sociales especializadas. Por ejemplo, uno puede decir, este grupo de adultos mayores, en ese contexto en particular, ¿tiene o no tiene acceso a las prestaciones de salud básicas? ¿Tiene o no tiene acceso a la justicia para poder ser protegido, por ejemplo, en circunstancias de abuso o maltrato? ¿Mm? Entonces uno dice, bueno, formalmente todas las personas tienen acceso a la salud, ¿verdad? Pero uno puede decir, ya, pero si yo vivo en una comuna rural donde el acceso en términos de transporte es muy difícil,
¿Yo tengo realmente, siendo adulto mayor que vive ahí, acceso real a la prestación de salud? Entonces, formalmente sí, porque no me lo van a impedir, pero en la práctica yo no tengo acceso, ¿ah? Porque no puedo concurrir, ¿ah? Porque hay ciertas barreras que no tienen que ver con el sistema de salud, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de transporte o cómo está organizado esos servicios para que yo pueda acceder realmente. Entonces, a veces formalmente no hay exclusión, pero en la práctica sí hay exclusión. Por ejemplo, ¿no? Si decimos acceso al arte, ya, uno puede decir, ya, existen actividades artísticas en la localidad donde yo vivo, pero en la práctica yo no tengo acceso porque ocurren en un lugar, en un horario o con barreras económicas que me impide a mí realmente hacer uso de ese beneficio. ¿Ok? Entonces, ese es el primer nivel de exclusión primaria. Cuando estamos hablando de exclusión o inclusión secundaria, dice que es la disponibilidad de soportes sociales mediante los cuales las personas mayores cubren sus necesidades socioafectivas y o compensan condiciones socioestructurales y materiales deficitarias. Es decir, acá lo que ocurre es que no hay realmente, ¿no? Una disponibilidad para que las personas mayores puedan cubrir esa necesidad. Por ejemplo, uno puede decir, ya, yo no tengo los recursos materiales para poder sostener ciertos servicios. ¿Ya? Entonces, ahí lo que está ocurriendo, ¿no? Es que mi posibilidad de acceso tiene una barrera donde yo no puedo por razones materiales o porque ese dispositivo no ha sido construido para que yo tenga acceso. ¿Mm? Ahora, estamos pensando no de necesidades tan básicas, sino que estamos hablando de una necesidad que uno podría decir, si uno lo mira desde la teoría de Maslow, ¿no? A un nivel más secundario. Es decir, yo, por ejemplo, ¿no? Necesito tener a alguien a quien recurrir para tener información. Y en la práctica no existe a nivel social la posibilidad de que yo pueda acceder a eso. Puedo tener recursos para cosas que tengan que ver con necesidades más básicas, pero con estas otras necesidades más bien afectivas y sociales, no hay espacios para mí. La más compleja, me parece a mí, en términos de poder visibilizarla, es la exclusión simbólica, que tiene que ver con los prejuicios que se tienen respecto a las personas mayores. ¿Ya? Eh, Esto tiene que ver con variables culturales. Por lo tanto, los discursos sociales, las miradas culturales respecto al fenómeno de la vejez, muchas veces lo que hacen es eh, ratificar la discriminación. Entonces, cuando, por ejemplo, están estos discursos que dicen que las personas mayores son frágiles, que las personas mayores no entienden, que las personas mayores de alguna manera están obsoletas porque no hacen un aporte económico a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un discurso, ¿ya? Cuando yo tengo validada la publicidad antiedad, por ejemplo, en el fondo decir, sabe que haga tal cosa para no ser viejo, para que no le llegue el viejazo, ese tipo de cosas, eso es la validación de una discriminación. Entonces, en la medida que nosotros no tenemos alertas respecto a eso, no modificamos esos prejuicios, lo que hace es que esa mirada negativa respecto a la vejez tiene un impacto en la valorización social que sí tiene ese grupo en particular. Y finalmente, ¿no? La exclusión o la inclusión autorreferida, dice, cómo las personas afrontan sus procesos cotidianos y la motivación para sostener sus bienestares psicológicos, que tiene que ver con probablemente
con esta idea de algunos adultos mayores que dicen, eso ya no es para mí. ¿Ah? Yo ya estoy obsoleto, obsoleta de participar o de entender o de comprender, como que yo sola me voy haciendo cosas para quedarme fuera de la sociedad. ¿Mm? Entonces, muchas veces, ¿no? No es que estas funcionen de manera individual, sino que hay una interconexión también entre estos distintos tipos de exclusiones. Por ejemplo, ¿no? Si hay un discurso muy fuerte antiedad, ¿ya? Necesariamente eso va a tener un impacto en la mirada que yo tengo de mí mismo. Porque si todo el mundo me dice que yo no sirvo, ¿ah? De alguna manera, el que yo solo peleé respecto a que yo sí sirvo, va a tener una contrapartida muy potente respecto a los discursos sociales en los cuales yo escucho cotidianamente y las imágenes que aparecen ahí. Por ejemplo, algo muy simple que tiene que ver con que las personas mayores no tienen referente, o no tenían referentes, ahora han tenido un poco más referentes en los espacios públicos, ¿no? Piensen ustedes el análisis que hay de las propagandas, ¿no? Con cualquier grupo. ¿Qué es lo que pasaba en cosas que tienen que ver, como por ejemplo la moda, ¿no? La moda, cuando aparecía propaganda respecto a moda, aparecían personas con determinadas características físicas y donde las personas mayores no aparecían, ¿ya? En el último tiempo, en algunas, han empezado a aparecer referentes de personas mayores, donde alguien que pertenece a ese grupo etario se puede sentir identificado, porque tengo un espejo en el espacio público. Por lo tanto, efectivamente me están diciendo con ese mensaje que yo participo. ¿Mm? Entonces, es interesante este esquema, ¿no? Para poder entender la diversidad, para comprender lo que implica la exclusión social. Vamos a, vamos a detener la grabación para poder resolver las últimas dudas, ¿no? De este encuentro. Dudas, consultas, opiniones. Ahora sí tengo Profesora, acceso a las manitos. profesora, tal vez pudiera ser como de una forma muy abreviada, una síntesis de como lo que vimos hoy, como para qué es lo más importante que nos debe quedar de esta clase. A ver, me parece que lo más importante de esta clase tiene que ver con que cuando nosotros pensamos en intervención con personas mayores, tenemos que abrirnos a que la forma de intervención no solamente implica la atención directa con personas mayores en la versión clásica de la intervención clínica, sino que cuando hablamos de intervención con personas mayores podemos pensar en intervenciones en los distintos niveles. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un plan de intervención gerontológica, no necesariamente eso implica hacer un plan individual. Puedo hacer un plan que implique una intervención grupal o que implique una intervención comunitaria. Nos cuesta pensar en la intervención con personas mayores más allá de lo clínico y lo individual. Muchas veces nos es más fácil llegar hasta lo familiar nomás, porque todavía tenemos asociado, ¿no?, una mirada bastante clínica de lo que es la intervención con este grupo etario. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, probablemente con otros grupos, los adolescentes, ¿no?, y los adultos, donde quizás es más fácil visibilizar otros niveles de intervención. Entonces, cuando pensamos en intervención con adultos mayores, tenemos que pensar en el sujeto, su entorno inmediato, y el entorno más macro, que es el entorno social, o el entorno comunitario. Gracias, profesora. ¿Qué otras cosas más les queda a ustedes de esta sesión, de este encuentro, ¿no? ¿Se imaginan ustedes tener que construir alguna intervención en temáticas gerontológicas ahora desde esta lógica?
¿Alguno se le ocurre alguna idea de qué podría intervenir para poder clasificarla en qué nivel está? Como red de apoyo a través del teléfono podría ser como conversaciones con el adulto mayor referente a lo que está pasando ahora en la pandemia. Como lo que más necesitan igual es como ese apoyo emocional al conversar, al estar como en contacto por las necesidades que ellos puedan tener. Ya, entonces tú estás pensando algo así como en un programa de llamadas, ¿no? Algo así como, exacto, donde pueda decir como las necesidades y uno pueda ir, no sé, pues a su casa, darle el, no sé, por los alimentos, dejárselo en la puerta, entonces tener como esa conexión, pero uno tener como la iniciativa de las llamadas, porque es un poco más difícil hacerlo como con un contacto más tecnológico, sino que para ello es un poco más complicado, sin tener la iniciativa por parte de como las personas que se manejan más, tener un grupo fijo que esté como en interacción con ellos constantemente, es como un, no sé, tener o sea, perdón, un adulto mayor directamente relacionado contigo. Exacto. Entonces uno puede decir, organizamos en esta lógica de las relaciones de solidaridad intergeneracional a un grupo de jóvenes que dice ya, nosotros nos organizamos y vamos a llamar por teléfono a todos los adultos mayores de esta villa. Ya los vamos a localizar, los vamos a llamar y vamos a hacer un programa de llamados con ellos. Uno podría decir, eso está en qué nivel de intervención, si uno tratara de clasificar eso. ¿Es un nivel individual? ¿Es un nivel psicosocial? ¿Es un nivel comunitario? ¿Dónde lo clasificarían ustedes? Comunitario, personal ¿Ya? común. ¿Por qué lo clasificarías en lo comunitario? Porque de todas formas, no solamente sería a una sola persona, un solo individuo, sino toma un conglomerado. Puede ser una villa, puede ser una población o una ciudad entera. Exacto. Entonces, lo que hago es un plan, ¿no? Donde se reconoce la necesidad, por ejemplo, de mantenerse conectado, de mantenerse de alguna manera vinculado con lo social, de ser, trabajar, ¿no? Para disminuir esta sensación de soledad, de vulnerabilidad, de miedo que puede pasar para algunos adultos mayores, esto de estar solo, con dificultad del contacto social. Entonces, lo que se hace, ¿no? Es el reconocimiento de eso y a partir de eso un programa, ¿no? Que se hace cargo de esta necesidad colectiva, ¿no? Entonces, Entonces, cosas como esas son parte de la intervención. O también, por ejemplo, el hecho que, no sé, los adultos mayores vayan, ¿no? Y soliciten y digan, ¿sabe qué? La forma en la cual nos están entregando los medicamentos del consultorio, esto de tener que ir, supongamos que sea así, probablemente ya no es así, ¿no? Sea un problema, digamos, para nosotros en términos de transporte. Entonces, nosotros pedimos que se nos haga llegar de otra manera, ¿no? La atención de salud considerando la situación particular. Entonces, ahí también hay una demanda desde un grupo de adultos mayores que logra organizarse y hacer una solicitud. ¿Ángela? sí, hay dos cosas que yo identificado ahora con la pandemia y según los adultos mayores. Una, que no se les ha tenido en cuenta, por ejemplo, en programas por ejemplo, en Santiago hay las comunas que ya están saliendo a otras etapas del confinamiento. Por ejemplo, a los niños y a los adolescentes les han dado el espacio de salir una hora a la calle. Los adultos mayores, nada. O, por ejemplo, una iniciativa que fue interesante que hicieron en Holanda, que era acercar un poco a la familia a los adultos mayores que viven solos. Entonces, habían unas cabinitas Con ventanas. especiales para poderse comunicar. Entonces, hay cosas que para ellos que son, se supone que el grupo de más alto riesgo, que solamente han estado enfocados más hacia la salud, pero no hacia la felicidad o hacia las relaciones familiares o las cosas que son importantes para ellos como personas, más allá de lo sanitario.
pero tengo entendido que las personas mayores sí tienen la posibilidad de salir, dependiendo del momento en que está su comuna, ¿no? Hacer paseos, ¿no? Algunos con horarios acotados, otros más flexibles, una cantidad de veces a la semana, para salir a caminar, ¿no? En el sector. También ha sido planteado, ¿no? Ese tema de que las personas mayores pueden salir a caminar, a ocupar el espacio público. Yo creo que sí, casi todos los niños, los adolescentes. No, si los No, adultos mayores no. también. Incluso es más, en algún minuto se había planteado que tenían que salir con otra persona, pero eso finalmente se revocó porque obviamente hay personas mayores que son plenamente autónomas y no necesitan compañía para poder salir a ninguna parte, digamos. Que tiene que ver con esta mirada un poco infantilizante de los adultos mayores, que como que necesitan tener chaperón siempre, cuando no es así, digamos. Pero eso se revirtió. Sí pueden salir, pero en algunos horarios. En algunos horarios que están asociados con que hay menor riesgo de contagio, donde, qué sé yo, hay algunas limitaciones ahí. Pero sí pueden salir. Sí, entonces, si ustedes se fijan, ¿no? A mí mi intención con esto es que ustedes puedan imaginarse intervenciones gerontológicas en los distintos niveles, que de alguna manera abrir un poco, ¿no? Esa perspectiva que tenemos de una intervención eminentemente clínica y eminentemente muchas veces teñida de una mirada bastante clínica y biomédica, sino que hay otros niveles de intervención muy interesantes que están desarrollándose incluso en el país, ¿no? Bien, si no hay otras dudas, otras opiniones, dejamos la sesión hasta aquí. Recuerden que la próxima